En un rincón olvidado del mundo, rodeado de espesos bosques y montañas que parecían tocar el cielo, existía un pequeño pueblo llamado Valdeumbría. Los habitantes llevaban generaciones viviendo bajo un extraño pacto con las sombras del bosque. Nadie hablaba de ello abiertamente, pero todos conocían las reglas. Nunca entrar en el bosque al anochecer, nunca mencionar las desapariciones en voz alta y, sobre todo, jamás intentar buscar lo que se había perdido. Sin embargo, las reglas no bastaban. En las últimas semanas, los susurros habían comenzado a regresar, esos murmullos inhumanos que parecían provenir de lo profundo del bosque, y con ellos, las desapariciones. Nadie sabía exactamente a quién culpar, pero una cosa era segura: el bosque estaba despierto nuevamente. Clara Fernández, periodista de investigación, regresaba a Valdeumbría después de 10 años de ausencia. Había crecido en ese lugar, pero lo dejó tras la muerte inexplicable de su madre. Ahora, con la reputación de ser una de las mejores en desentrañar misterios, había decidido regresar para enfrentar los fantasmas de su pasado. El auto en el que viajaba crujía por el camino de grava, mientras las sombras de los árboles parecían alargarse como garras hacia ella. Clara miró el reloj. Eran las 7:30 de la tarde. Faltaba poco para el anochecer, pero el bosque ya parecía vivo, como si algo la estuviera observando. La taberna de Valdeumbría era el único lugar donde los habitantes parecían permitirse un respiro. Clara entró, y el murmullo de conversaciones cesó de inmediato. Todos la miraron, algunos con curiosidad, otros con desconfianza. Se acercó a la barra y pidió un café, ignorando las miradas. Después de unos minutos, una anciana con el cabello gris y un rostro marcado por los años se sentó a su lado. «Tú eres la hija de Rosa, ¿no es así?», preguntó la anciana con una voz quebrada. Clara asintió lentamente. La mujer continuó: «No deberías haber vuelto. El bosque no perdona y él nunca olvida. Si buscas respuestas, busca la vieja cabaña al oeste del pueblo, pero ten cuidado, porque podrías no volver». La cabaña estaba cubierta de musgo y parecía haber sido abandonada hace décadas. Clara sintió un escalofrío mientras empujaba la puerta, que crujió como si protestara. En el interior, el aire olía a humedad y a tierra vieja. Sobre una mesa llena de polvo encontró un diario. Las páginas estaban escritas con una caligrafía caótica y hablaban de rituales, ofrendas y de una presencia conocida como el guardián. Las palabras estaban acompañadas de símbolos extraños, dibujos grotescos de figuras con ojos brillantes. Clara sintió que el aire se volvía más pesado mientras leía. Algo en el diario mencionaba: «Solo la sangre puede calmarlo». Esa noche Clara no pudo dormir. Su mente estaba llena de imágenes que no entendía. En sus sueños se encontraba perdida en el bosque, rodeada de árboles que parecían susurrar su nombre. De repente, una figura alta, con un rostro indescriptible y ojos como brasas ardientes, apareció entre las sombras. Clara se despertó jadeando, con un frío inexplicable en la habitación. La ventana estaba abierta, aunque ella recordaba haberla cerrado antes de dormir. En la distancia se escuchó un sonido extraño, como un gemido que parecía venir del bosque. Al día siguiente, Clara decidió buscar respuestas en los más viejos del pueblo. Se dirigió al centro comunitario, un edificio de madera desgastada donde los ancianos se reunían a contar historias y jugar cartas. Al principio, nadie quiso hablar con ella. Todos desviaban la mirada o cambiaban de tema cuando mencionaba el bosque. Finalmente, un hombre de rostro arrugado y manos temblorosas aceptó contarle lo que sabía, pero solo después de que Clara le prometiera no contarle a nadie su nombre. «El bosque tiene un guardián», susurró,
mirando constantemente por encima de su hombro, como si temiera que alguien pudiera escucharlo. Es algo antiguo, más antiguo que nosotros. Mi abuelo decía que nuestros antepasados hicieron un pacto con él, pero algo salió mal, y ahora se lleva lo que quiere, sangre, almas, da igual, si lo molestas, él viene por ti. Clara escuchó atentamente, pero antes de que pudiera preguntar más, el hombre se levantó y se marchó apresuradamente. En sus ojos había un terror que no necesitaba explicación. Esa noche, Clara tomó su linterna y el diario, decidida a entrar al bosque. La advertencia de los ancianos resonaba en su mente, pero su instinto periodístico era más fuerte que su miedo. El bosque estaba en silencio. No se escuchaba el canto de los grillos ni el susurro del viento entre las hojas. Cada paso que daba parecía resonar en la oscuridad. Las sombras se movían de formas que no podía explicar, como si algo invisible la rodeara. De pronto, encontró un claro iluminado por la luz de la luna. En el centro había un círculo de piedras grabadas con los mismos símbolos que había visto en el diario. Clara sintió que su corazón se aceleraba mientras se acercaba a inspeccionar las marcas. Pero entonces lo escuchó. Un crujido, seguido de un susurro que parecía provenir de todas direcciones. Siguiendo los susurros, Clara llegó a una entrada oculta en el suelo, una cueva cubierta por raíces y musgo. Bajó cuidadosamente, sosteniendo su linterna con fuerza. El aire era pesado y húmedo, y las paredes de la cueva estaban cubiertas de símbolos similares a los del diario. En el fondo de la cueva encontró un altar improvisado, cubierto de restos de velas derretidas y manchas oscuras que parecían ser sangre seca. Había también objetos personales, relojes, collares, fotos antiguas de personas que parecían haber sido dejadas allí como ofrendas. De repente, un grito desgarrador resonó en la cueva, y Clara dejó caer su linterna. La luz osciló, iluminando fugazmente algo que se movía al fondo. Una figura alta, con extremidades desproporcionadas, se acercaba lentamente. Clara sintió que el pánico se apoderaba de ella mientras recogía la linterna y corría hacia la salida. Las paredes de la cueva parecían moverse, como si algo más la persiguiera desde todos lados. Al llegar al exterior, no encontró alivio. El bosque parecía vivo, con ramas que se movían como si intentaran atraparla. Clara corrió sin mirar atrás, guiada únicamente por el instinto de supervivencia. Finalmente llegó al pueblo, jadeando y cubierta de tierra. Los pocos que estaban en la calle se apartaron rápidamente al verla, como si su sola presencia los aterrorizara. De vuelta en la taberna, Clara confrontó a la anciana que le había hablado antes. ¿Qué es esa cosa? ¿Por qué nadie hace nada? Zrenia exigió saber. La mujer suspiró y la miró con tristeza. Es nuestra carga, y ahora también es la tuya. El guardián protege al bosque, y el bosque nos protege a nosotros, pero siempre cobra su precio. Si has entrado en su dominio, ahora él vendrá por ti. Clara, desesperada, preguntó cómo detenerlo. La anciana señaló el diario. Todo lo que necesitas saber está ahí, pero te advierto, el precio de enfrentarlo es más alto de lo que puedes imaginar. Clara pasó toda la noche estudiando el diario a la luz de una vela. Entre sus páginas encontró un fragmento que parecía crucial, un ritual para enfrentar al guardián. Decía que, para apaciguarlo, era necesario realizar una ofrenda de sangre en el mismo lugar donde se había sellado el antiguo pacto. El texto no especificaba qué clase de sangre debía ser ofrecida, pero Clara sabía que no podía implicar a nadie más. Era su decisión. Antes del amanecer, reunió lo que necesitaba: una daga ritual que había encontrado en la cueva, una linterna y una determinación que apenas lograba sostener. Sabía que estaba arriesgando su vida, pero no podía permitir que más personas desaparecieran. El bosque estaba envuelto en una penumbra inquietante cuando Clara entró.
Aunque el sol comenzaba a salir, las sombras parecían más densas que nunca. Cada paso era un desafío, con raíces y ramas que parecían moverse para detenerla. Finalmente, llegó al claro donde había encontrado las piedras marcadas. Todo estaba en silencio, pero había una tensión en el aire, como si el bosque contuviera la respiración. Clara colocó la daga sobre una de las piedras y esperó, tratando de ignorar los escalofríos que recorrían su espalda. Un viento frío atravesó el claro y los árboles comenzaron a crujir como si algo enorme se moviera entre ellos. Clara sintió que el suelo vibraba bajo sus pies. Entonces lo vio. El guardián emergió de las sombras, una criatura alta, grotesca, con extremidades largas y deformes. Sus ojos brillaban con una luz amarilla que parecía perforar el alma de quien lo mirara. Aunque no tenía boca visible, Clara escuchó su voz, profunda y retumbante, resonando en su mente. «¿Por qué me llamas?», preguntó la criatura. Su tono no era de ira, sino de algo peor: curiosidad. Clara tragó saliva y, armándose de valor, respondió: «Estoy aquí para detenerte». Clara sabía que no podía enfrentarlo físicamente, pero el diario había mencionado que la sangre podría calmarlo. Con una mano temblorosa, tomó la daga y cortó la palma de su mano izquierda. Su sangre cayó al suelo, empapando las raíces que rodeaban las piedras. El guardián observó en silencio, inclinando su cabeza de una forma que casi parecía curiosa. El aire se llenó de un olor metálico, y el claro se oscureció como si el sol hubiera sido devorado por las sombras. De repente, la criatura levantó una mano, y Clara sintió un dolor punzante en todo su cuerpo. Sus recuerdos pasaron ante sus ojos como un torrente: su infancia en el pueblo, la muerte de su madre, las horas de investigación. Todo parecía ser absorbido por el guardián. Clara abrió los ojos en el claro, pero algo había cambiado. El guardián había desaparecido y el bosque estaba en completo silencio. Sus manos temblaban y su cuerpo se sentía vacío, como si algo esencial le hubiera sido arrebatado. Cuando regresó al pueblo, notó que los habitantes la miraban con una mezcla de alivio y miedo. Una anciana se acercó a ella y, sin decir nada, le entregó una flor negra. Clara entendió que el guardián había sido apaciguado, pero no destruido. El ciclo se había detenido, al menos por ahora. Clara dejó Valdeumbría esa misma noche. Aunque el bosque había vuelto a estar en calma, sabía que nunca sería libre del todo. Las pesadillas la perseguirían y los susurros del bosque siempre la acompañarían, recordándole que la oscuridad nunca se apaga completamente. En su nuevo hogar, a kilómetros de distancia, Clara colocó el diario en un cajón, decidido a no abrirlo nunca más. Pero una noche, al apagar las luces, vio algo que la hizo detenerse. En el reflejo de la ventana, dos ojos amarillos la observaban desde la oscuridad.